La tierra agrietada bajo mis botas parecía gritar de sed. Llevábamos 3 años. 3 años sin que la lluvia decidiera visitarnos aquí en Valdelinares, Teruel. Me llamo Eduardo, y esta tierra reseca era todo lo que quedaba de la herencia de mi padre, todo lo que podría dejarle a mi hijo, Javier. La esperanza era una moneda rara, gastada hasta la última migaja. Fue en este desierto de desesperación cuando él apareció. Un vendedor. No anunciaba nada, simplemente surgió en el camino polvoriento, una figura demasiado delgada, vestida con un traje gris y raído que desentonaba violentamente con el sol que golpeaba como un martillo. En sus manos sostenía un saco de arpillera, sin marca, pesado. No ofreció una sonrisa, solo una mirada penetrante, como si viera la ruina que habitaba en mi alma. Las semillas, dijo, eran milagrosas. Crecerían donde nada más lo hacía. Resistirían el sol despiadado. ¿El precio? Casi nada. Una miseria, insultante en realidad, pero una que yo, en mi ruina inminente, agarré como un náufrago se aferra a madera podrida. En cuanto se desvaneció en el polvo brillante del horizonte, sentí el primer escalofrío. No era alivio. Era el peso helado de un pacto hecho a prisa, a ciegas. Planté las semillas al día siguiente, consciente de la mirada desconfiada de Carmen, mi mujer. Sus ojos, antes llenos de la luz de nuestra próspera granja, ahora solo reflejaban una preocupación cansada. El lugar elegido fue un pequeño valle detrás del granero vacío, donde la sombra era un poco más clemente. Cavar fue como perforar cuero seco. Enterré aquellas semillas extrañas, pequeñas y negras como ojos de insecto muerto, con una mezcla de esperanza renovada y un temor profundo, visceral. Lo que sucedió después sucedió rápido. Demasiado rápido. En una semana, brotes verde oscuro, casi negros, rompieron la costra árida. En 2, ya eran plantas robustas, con tallos gruesos y nudosos que recordaban tendones bajo la piel. Las hojas eran anchas, de un verde profundo y apagado, con venas púrpuras palpitantes que parecían contener algo más espeso que savia. Eran feas, monstruosas en su vitalidad obscena, contrastando brutalmente con el marrón muerto que las rodeaba. Las flores brotaron como tumores. Grandes, pétalos carnosos de un rojo tan intenso que dolía en los ojos, como sangre seca bajo el sol. No tenían fragancia, solo emitían un olor terrible, dulce y pútrido a la vez, como fruta podrida mezclada con tierra de cementerio. El olor impregna la casa incluso ahora, con todas las ventanas cerradas. Carmen tosía, Javier se tapaba la nariz con la camisa. Yo luchaba por no vomitar. La ansiedad por la fruta prometida se convirtió en pavor. Cuando aparecieron los primeros frutos, cualquier atisbo de esperanza murió. Eran incorrectos. Bultos deformes, del tamaño de pequeños melones, pero de un color que desafiaba a la naturaleza. Un púrpura profundo, casi negro, con manchas rojas vibrantes que parecían sangrar bajo la fina cáscara translúcida. Al tacto, no eran suaves, sino ásperos, como piel envejecida y reseca. Una textura que hacía que la mano retrocediera instintivamente. Llegó el día del primer intento de cosecha. Llamé a Vicente, mi único peón que quedaba, un hombre sencillo de Albacete que conocía la tierra como pocos. Su azada golpeó el tallo grueso de una planta cerca del borde del campo. El sonido no fue de madera cortada. Fue un chasquido húmedo, seguido de un chorro de fluido oscuro y espeso que salió de la herida. No era savia. Era negro como el alquitrán, viscoso como melaza caliente, y olía 100 veces peor que las flores. Un hedor a muerte y metal oxidado que inundó los pulmones como un líquido. Vicente gritó. No un grito de dolor, sino de terror absoluto. El fluido negro le alcanzó el brazo, su camisa. Miró su brazo, luego me miró a mí, sus ojos desmesuradamente abiertos, las venas del cuello tensas como cuerdas. Comenzó a temblar, un temblor convulsivo, y luego cayó de rodillas,
arañando la tierra seca con uñas rotas. No, gemía, no me lleven, sáquenlos de encima, los ojos, los ojos. Veía cosas, cosas que no estaban allí, cosas que hacían que el sudor frío me corriera por la espalda. Arrastré a Vicente lejos de ese campo maldito, su cuerpo retorciéndose en espasmos, los ojos en blanco mostrando solo lo blanco teñido de rojo. Lo llevé a casa para que Carmen lo cuidara. Ella intentó limpiar el fluido negro que se aferraba a la piel como brea. Al día siguiente, Vicente estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y frío. Una frialdad que irradiaba de él incluso bajo el sol abrasador. Su piel, donde el fluido había tocado, estaba reseca, agrietada como la tierra que conocía tan bien. Y sus ojos habían perdido su brillo, se habían vuelto opacos, como semillas viejas. No hablaba, solo miraba el campo, con un anhelo mudo y aterrador. El miedo se extendió más rápido que la enfermedad, que las visiones. Nadie más en la comarca se acercaba a mi tierra. Las plantas, sin embargo, no se detenían. Crecían. Los frutos púrpuras se hinchaban, palpando débilmente bajo la cáscara translúcida. A veces, de noche, juraba oír un susurro proveniente del valle, un sonido bajo, líquido, como raíces chupando algo profundo. Carmen ya no me miraba a los ojos. Javier, mi niño de 8 años, vivía asustado, aferrado a las faldas de su madre. Sabía lo que había que hacer. Tenía que destruir esa maldición antes de que lo destruyera todo. Antes de que alcanzara mi casa. A mi hijo. Decidí quemar el campo. Gasolina, neumáticos viejos, cualquier cosa que pudiera generar un fuego infernal purificador. Preparé todo en la oscuridad de la noche, mi corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho. El olor del combustible se mezclaba con la podredumbre dulzona de las plantas, creando una bruma nauseabunda. Fue entonces cuando oí el grito. Un chillido agudo, infantil, desgarrándose en la noche. Javier. Corrí como un loco, la antorcha en mi mano temblando, iluminando pasos desesperados. Lo encontré al borde del campo maldito. Caído. Una hoja grande, con venas púrpuras palpitantes, tocaba su pierna descalza. Lloraba, sollozando, señalando el campo con un dedo tembloroso. Papá, la gente, están atrapados, en el suelo, están llorando. Y tú, ahí del otro lado, escuchando mi voz ahora, quizás cómodo, a salvo. Pero siento que debo decirte, directamente, si algún día, en tu vida, encuentras plantas así, con hojas verde oscuro y venas púrpuras, con frutos púrpuras y negros que parecen carne, huye. No toques. Ni siquiera te acerques. Porque lo que muestran, lo que hacen, es mucho peor que cualquier historia de terror. Es un mal que se adhiere, que se mete dentro, que muestra el verdadero horror que la tierra puede esconder. Me derrumbé entonces. El grito que me desgarró la garganta no fue humano. Arrojé la antorcha al campo empapado de gasolina. El fuego explotó con un rugido, una bestia dorada y furiosa engullendo las plantas monstruosas. El calor fue intenso, opresivo. Y los sonidos, Dios, los sonidos. No era solo el crepitar de las llamas. Era como si 1000 voces susurraran, gritaran en agonía dentro del fuego. Un coro de dolor y terror resonando dentro de mi cráneo. Los frutos púrpuras estallaron como globos llenos de sangre vieja, arrojando ese fluido negro que hervía y silbaba, liberando vapores que retorcían el aire, formando formas fugaces y horribles en el humo. Formas de personas distorsionadas, tratando de escapar, siendo arrastradas de vuelta a la tierra ardiente. Vi a Vicente allí, o algo con su forma, ojos como semillas opacas fijos en mí, la boca abierta en un grito silencioso. El incendio lo consumió todo. Solo dejó cenizas negras y humo acre que flotó sobre Valdelinares durante días, como un velo de luto. Pensamos que había terminado. Nos equivocamos.
Vicente murió 3 días después. No de quemaduras o del terror. Su piel simplemente se desecó por completo, volviéndose quebradiza como arcilla secada al sol. Se deshizo, literalmente, en un montón de polvo terroso y fragmentos óseos que recordaban raíces petrificadas. El médico de Zaragoza, desconcertado, no supo explicarlo. Dijo que era algo nunca visto. Algo imposible. Javier no tocó el fluido negro. Solo la hoja. Pero desde aquella noche tiene fiebre. Una fiebre baja, persistente, que ningún medicamento reduce. Su piel se está volviendo más seca, más áspera. Sueña. Sueños terribles. Se despierta gritando sobre raíces creciendo dentro de él, sobre voces que susurran desde la tierra bajo su cama. Carmen apenas duerme, vigilándolo, sus ojos hundidos devorados por el miedo y el agotamiento. Y yo toqué las plantas al arrastrar a Vicente, respiré el humo venenoso, siento una comezón profunda en las palmas de mis manos. Una comezón que viene de dentro, como si algo diminuto se moviera bajo la piel. Miro la tierra quemada, las cenizas negras, y juro que veo, en los rincones más oscuros, brotes diminutos y siniestros, de un verde casi negro, rompiendo la superficie. Están volviendo. Crecen lentamente, pero crecen. La tierra aquí está infectada. El pacto, me doy cuenta demasiado tarde, no fue solo por las semillas. Fue por la tierra, por mi alma. Y el precio final se está pagando ahora, en polvo, en fiebre, en visiones que no cesan. El vendedor no trajo un milagro. Trajo una maldición viva, sedienta, y hundió raíces profundas. No solo en la tierra, en nosotros. Y lo peor, el verdadero horror que hiela la sangre en las venas, es saber que esas semillas negras, diminutas como ojos de insecto muerto, deben haber sido esparcidas por el viento caliente que sopla desde Valdelinares. Llevadas a otros lugares, otras tierras secas, otras desesperaciones. La cosecha del terror apenas ha comenzado. Y yo solo espero que el fuego dentro de mí, cuando la comezón gane y la tierra me llame a su abrazo final, sea lo suficientemente caliente para purgar al menos algo de este mal. Pero lo dudo. Oh, cómo lo dudo. La tierra aquí recuerda y nunca perdona. Nunca olvida. Y siempre, siempre tiene hambre. El olor a tierra mojada y algo más profundo, algo como dientes podridos en una boca oscura, fue lo primero que sentí cuando la losa del pozo cedió. Mi nombre es Carlos, y esta es la confesión de cómo condené a mi familia. Si estás escuchando esto ahora, te ruego que compruebes si todas las puertas de donde estás están cerradas con llave. Porque algunas cosas, una vez despertadas, no se contentan con permanecer ocultas en la oscuridad de un pozo olvidado. Todo empezó con la sequía. Una sequía cruel que convirtió nuestra finca cerca de Valle del Jerte en un tapiz agrietado de tierra yerma. El pasto murió, el ganado mugía con una sed que resonaba en la hondonada, y el arroyo que nos sustentaba se había convertido en un simple lecho de piedras secas y polvo. Fue Lucas, mi hijo de 15 años, quien tropezó con la piedra detrás del viejo gallinero. Una piedra que no encajaba en el paisaje, demasiado lisa, demasiado fría incluso bajo el sol abrasador de febrero. Llevó un día entero de trabajo sudoroso, con palancas oxidadas gimiendo contra el peso, para moverla. Cuando finalmente cedió, el aire que brotó del agujero no era solo húmedo. Estaba viciado, denso, cargado con el hedor de cosas antiguas pudriéndose en lugares sin luz. Un olor que se aferraba al fondo de la garganta y tiraba hacia abajo. El pozo era un abismo. La linterna que arrojamos desapareció sin llegar nunca al fondo, engullida por una oscuridad que parecía sólida. Mi esposa Lucía palideció, recordando historias de su abuelo, cuentos sobre un pozo que concedía deseos a un precio terrible, pagado con una moneda que nadie quería nombrar. Ignoré las advertencias.
La necesidad de agua era una bestia rugiente dentro de mí, más fuerte que cualquier leyenda. Lucía fue la primera en susurrar un deseo al borde de aquel abismo, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de un morado enfermizo. Deseó lluvia. La lluvia llegó esa misma noche, pero no trajo alivio. Trajo langostas. Millones de ellas, un ejército negro y chirriante que cubrió el cielo, golpeando contra las ventanas y el tejado con un impacto ensordecedor, como piedras arrojadas por manos furiosas. El zumbido era una cacofonía de dolor, un lamento agudo que penetraba los huesos. Al amanecer, el suelo estaba alfombrado por una capa espesa y pulsátil de cuerpos negros y alas rotas, exhalando un olor dulzón y nauseabundo de descomposición prematura. Lucas, impulsado por una mezcla de fascinación adolescente y desesperación pragmática, deseó dinero para arreglar nuestro tractor moribundo. A la mañana siguiente, una cartera de cuero vieja y empapada yacía en medio del gallinero abandonado. Dentro, billetes antiguos, enmohecidos, pegados unos a otros por una sustancia oscura y pegajosa que olía a sangre vieja y metal oxidado. Eran pesetas antiguas, con rostros de hombres en uniformes militares hace tiempo olvidados. Dinero real, sí, pero tocarlo provocaba una oleada de náusea y un frío repentino que trepaba por los brazos. El dinero parecía susurrar promesas sucias. Yo, movido por la desesperación más ciega de todas, deseé salud para mi hija pequeña, Sofía. Sufría un asma cruel que la dejaba jadeando en la oscuridad, su pequeño pecho luchando como un pájaro atrapado. Al día siguiente, el asma desapareció. Simplemente se evaporó. Pero un nuevo horror ocupó su lugar. Sofía dejó de respirar durante el sueño. La encontrábamos con su pequeño cuerpo rígido en la cama, frío como el mármol, sin pulso, sin el menor signo de vida. Era como mirar a una muñeca de cera, hasta que alguien la sacudía con fuerza. Entonces despertaba con un suspiro profundo, húmedo y entrecortado, como alguien emergiendo de ahogarse en aguas negras. Sus ojos, antes avellana y llenos de vida, habían perdido el brillo, volviéndose opacos, vidriosos, como los de un pez muerto hace horas. Cierta mañana, tras otro despertar traumático, susurró, su voz plana y sin emoción, que había estado en un lugar oscuro, frío, y que allí había cosas. Cosas que se parecían a nosotros, pero que no lo eran. Una afirmación que me heló la sangre. Fue entonces cuando comenzaron las apariciones. La primera noche trajo un sonido. Un arañazo persistente, insistente, contra la puerta trasera de la cocina. Un sonido que rasgaba los nervios, lento y metódico. Pensé que sería algún animal, un perro callejero o tal vez un tejón. Al encender la débil luz del porche, vi a Lucía de pie en la oscuridad, justo más allá del círculo de luz amarillenta. Pero no era mi Lucía. La postura estaba equivocada, demasiado rígida, como un maniquí desarticulado. El rostro, sin embargo, era el suyo. Cada detalle estaba presente, hasta la pequeña cicatriz en forma de media luna sobre el labio superior, recuerdo de una caída en la infancia. Pero la piel tenía un tinte grisáceo, la textura de arcilla húmeda. Y los ojos eran la negación de la luz. Agujeros negros profundos, absolutos, que no reflejaban ni un destello de la bombilla. Sonreía. Una sonrisa amplia, forzada, que estiraba la piel de manera antinatural, revelando una hilera de dientes puntiagudos y amarillentos que no pertenecían a mi mujer. Ella, o aquello que llevaba su forma, permaneció allí, inmóvil, aquella sonrisa gélida fija en mí, los ojos negros absorbiendo el coraje que me quedaba. Cuando solté un grito ronco de puro terror, la figura no huyó. Simplemente se disolvió hacia atrás, en la oscuridad densa del corral, como humo aspirado por una corriente invisible. Las noches siguientes convirtieron nuestra casa en un escenario de pesadillas. La figura con el rostro de Lucas apareció dentro de mi dormitorio, apoyada en la pared opuesta a mi cama. Observaba. Su cuerpo no se movía con la soltura adolescente de mi hijo, sino con una rigidez mecánica
cada movimiento acompañado de un chasquido seco, como ramas rompiéndose bajo un peso inmenso. La falsa pequeña Sofía fue la manifestación más insidiosa. Golpeaba el cristal de la ventana de la habitación donde la verdadera Sofía se acurrucaba, aterrorizada. Golpecitos pequeños, rítmicos, implacables. Un patrón constante que resonaba por la casa silenciosa, siempre acompañado por esa misma sonrisa exagerada y vacía, visible incluso a través del vidrio sucio. Mi hija verdadera lloraba en silencio, hundiendo la cara en la almohada, murmurando que la otra ella quería entrar, quería estar completa, quería ocupar su lugar. Intentamos sellar la fuente. Volcamos saco tras saco de hormigón rápido en el pozo, arrojamos piedras, escombros, todo lo que teníamos. Fue un trabajo agotador, sudoroso, hecho bajo un sol que parecía burlarse de nuestro esfuerzo. A la mañana siguiente, el pozo estaba abierto, limpio, impecable, como si nada, absolutamente nada, hubiera sido arrojado allí dentro. La tierra a su alrededor estaba lisa, sin una sola marca de nuestra lucha. El pozo respiraba, y el olor, aquel hedor a tierra húmeda y descomposición profunda, se volvió una presencia constante. Empapó las paredes, nuestra ropa, la comida, el mismo aire que intentábamos respirar. Era el aliento del pozo, soplando sobre nosotros. Y ahora, oyente, mientras te cuento esta historia, haz una pausa. Respira hondo. Y escucha. Escucha atentamente los sonidos a tu alrededor. Porque en aquel entonces, fue un pequeño ruido fuera de lugar, un arrastre casi inaudible en el pasillo oscuro, lo que nos alertó de la verdadera naturaleza del peligro. Percibí, con hielo formándose en mis entrañas, que las entidades que emergían del pozo no solo estaban copiando nuestras formas. Estaban aprendiendo, observando. La figura que usaba el rostro de Lucía intentó una noche tocar el pelo de Lucas mientras pasaba, pero sus dedos, finos y terminados en puntas negras afiladas como garras de azor, arañaron su nuca, dejando una marca roja superficial que no sangraba pero quemaba como hielo seco. La voz de la figura Sofía, cuando intentaba imitar a mi hija, ya no era solo un susurro. Era una distorsión, las palabras pronunciadas al revés, mezcladas con un ruido de fondo que recordaba el chirriar de grillos gigantes, una grabación corrupta de una pesadilla. Y estaban ganando sustancia, solidez. Con cada manifestación, su presencia física se sentía más tangible, más densa. La última vez que apareció la figura Lucas, no se quedó quieta. Avanzó. Sus movimientos eran espasmódicos, desarticulados, pero con propósito. Y logró girar el pomo de la cocina. La puerta se abrió unos centímetros antes de que yo, frenético, empujara con todo mi peso, cerrándola y atrancándola de nuevo. Pero en la rendija, lo sentí. Sentí el aire que traía consigo. Un viento frío, húmedo, cargado con el olor inconfundible y nauseabundo del fondo del pozo. Era el aliento del abismo, invadiendo nuestro hogar. Ahora, estamos acorralados. El desván es nuestra última fortaleza, un espacio bajo, sofocante, lleno de telarañas y el olor a humedad de la madera vieja. Lucía sostiene a Sofía contra su pecho. Sofía ya no llora. No habla. Solo respira. Cada inhalación un esfuerzo consciente, lento, deliberado, como si se estuviera preparando para ese momento final en que el aire simplemente se negaría a entrar. Sus ojos vidriosos contemplan un vacío que solo ella puede ver. Lucas está a mi lado. Ya no es el adolescente despreocupado. Su rostro es una máscara de terror envejecida prematuramente. Empuña una guadaña vieja, la hoja oxidada y desafilada, pero es el único trozo de metal que pudimos encontrar. Sus manos tiemblan, pero su mirada está fija en la trampilla del desván, el único punto de entrada. Abajo, los oímos. Los pasos. Ya no son solo arrastrados. Son decididos. Pesados. 3 conjuntos distintos de pasos, resonando en las tablas del piso inferior,
un sonido cavernoso que vibra en las vigas bajo nuestros pies. Toc, toc, toc. Un ritmo lento, ineludible, ascendiendo cada escalón de la escalera que lleva hasta nosotros. Saben dónde estamos. Saben que no tenemos a dónde huir. Las voces comienzan. No son gritos. Son susurros que trepan por las paredes, se filtran por las grietas del suelo, resuenan dentro del mismo cráneo. Me llaman a mí, a Carlos, con la voz de Lucía, pero distorsionada, alargada, como si 1000 insectos intentaran formar palabras humanas dentro de un saco de cuero mojado. Le preguntan a Lucas si tiene hambre, usando su propia voz, pero salpicada de chasquidos secos y el sonido de cosas arrastrándose en el barro. La voz que intenta imitar a Sofía es la que destroza lo que queda de cordura. Un susurro infantil, pero vacío, sin calor, sin vida, insistiendo en que la dejen entrar, quejándose del frío afuera, una repetición monótona que raspa la mente como un cuchillo mellado. La manija de hierro de la trampilla del desván gira. Despacio. Con un chirrido prolongado y agudo de metal contra metal, un sonido que parece rasgar el aire mismo. Ya no tengo más deseos. No queda esperanza. Solo queda el miedo. Un miedo físico, palpable, tan denso como la oscuridad que se acumula en el hueco de aquel pozo. Llena mis pulmones, pesa mis miembros, susurra promesas de final en mis oídos. Los golpes contra la endeble puerta de madera del desván comienzan. Suaves al principio, como ruegos. Pero cada uno que sigue es más fuerte, más violento, más impaciente que el anterior. La madera vieja gime, se astilla bajo el impacto. No se detendrán. Quieren entrar. Quieren lo que es nuestro. Quieren ser nosotros. Y por la forma en que la puerta se estremece, cediendo con cada embate, sé que no resistirá. El olor es insoportable ahora. Tierra húmeda de tumba. Carne en putrefacción. Y una dulzura necrótica que hace arder los ojos. Están aquí. No solo allá abajo. El olor está aquí, en este espacio angosto. La oscuridad en el rincón opuesto parece más espesa, más consciente. Y los pasos se han detenido justo fuera de la puerta. Un silencio repentino, más aterrador que cualquier golpe. El aire está quieto, pesado, cargado de expectación maligna. Están aquí. Siempre están aquí. Y la puerta empieza a ceder. El grano debería ser silencioso. Esa era mi única certeza cuando acepté el trabajo de vigilar los hilos en la finca Vega Grande, cerca de Morón de la Frontera, en Andalucía. Ahora, mientras escribo esto con las manos aún temblorosas, sé que el grano habla. Susurra, gime, promete. Y lo peor, recuerda. Me llamo Antonio, y si estás escuchando esto con auriculares, en una habitación segura, te sugiero que pauses un instante y escuches el silencio a tu alrededor. Porque el silencio puede ser una bendición, o solo el preludio de algo que no debería hacer ruido. La finca era inmensa, propiedad de don Ramón, un hombre más interesado en las cifras de exportación de trigo que en los huesos cansados que mantenían su operación en marcha. Mi mundo eran los 8 silos de hormigón, torres grises que cortaban el cielo andaluz como tumbas verticales. Cada uno albergaba toneladas de grano, una presión constante y muda. Mi trabajo era simple, monitorizar las lecturas de temperatura y humedad en los paneles antiguos de mi garita, una construcción de madera podrida apoyada en el silo número 4. Rutina monótona, solo rota por el ronroneo lejano de un tractor o el ladrido ocasional de un perro guardián. Hasta que comenzaron los susurros. Fue en el silo 3. Un sonido bajo, casi subacuático, que se filtraba por el hormigón y la puerta de acero oxidada. No eran ratas. He trabajado con grano toda mi vida. Conozco el sonido de los roedores. Esto era diferente. Fragmentos de voz, como si alguien hablara con la boca llena de tierra o de grano. Palabras indistintas,
pero cargadas de una emoción violenta, ora un lamento profundo que erizaba la espina dorsal, ora una amenaza ronca que hacía correr el sudor frío por mi espalda. ¡Ayuda! Era lo más común, una súplica arrastrada que resonaba en mi mente horas después. «Vete». Era la otra, una advertencia gutural, llena de un odio que parecía antiguo. Verifiqué los paneles. Temperatura normal. Humedad normal. Nada justificaba aquellos sonidos. Lo ignoré, lo atribuí a un viento extraño en la tubería de ventilación, a mi propia soledad desde que Marisa se fue llevando a la pequeña Laura. Lo ignoré hasta el día en que los sensores enloquecieron. Fue en el siglo VII. El termómetro digital, siempre fiable, saltó de 18 grados a 42 grados en menos de un minuto. La humedad, medida en porcentaje, se disparó al 99% y luego cayó al 0%, todo mientras yo observaba, paralizado. Imposible. La física pura gritaba que era imposible. Cuando los números volvieron a la normalidad, tan repentinamente como habían cambiado, dejaron tras de sí un olor dulce y podrido, como maíz fermentado mezclado con carne dejada al sol. Y los susurros en el siglo III se intensificaron, como una risotada ronca y húmeda. Se lo conté a don Ramón. Se rió, un sonido seco como una rama quebrada, y me llamó borracho. El grano no habla, Antonio. Y un sensor viejo da lecturas erróneas. Cambia las pilas. La humillación quemó, pero el miedo era mayor. No estaba borracho. Estaba sobrio. Y algo estaba profundamente mal dentro de aquellas torres de hormigón. Fue entonces cuando comenzaron las formaciones. Rostros. Los veía de reojo, cuando daba la espalda para comprobar un panel y miraba rápidamente hacia la superficie del grano a través de la pequeña ventana de inspección en la parte superior de cada silo. No eran sombras ni juegos de luz. Eran rostros definidos, esculpidos en la propia masa de trigo o cebada. Rostros aterrorizados. Bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos desorbitados llenos de un pánico que era palpable. Siempre desaparecían cuando miraba fijamente, como si el grano se reordenara en un parpadeo. Pero la imagen quedaba grabada en mi retina, en mi mente. El rostro de un hombre anciano, surcos profundos de desesperación. El de una mujer joven, el cabello sugerido por granos más oscuros, los ojos vacíos. Lo más horrible fue ver un rostro que recordaba vagamente al de Laura, mi hija, desaparecida hace 5 años en circunstancias que nunca entendí. Eso me destrozó por dentro. Empecé a evitar las ventanas de inspección, pero los susurros no me dejaban olvidar. Se extendieron. Del siglo III al V, luego al I y al II. Una sinfonía de tormento. Las voces se superponían, susurros de hombres, mujeres, incluso niños, todos atrapados en la oscuridad húmeda del grano. Frío. Oscuro. Duele. Él viene. ¿Quién era él? El miedo, antes una sombra, se convirtió en una presencia física, un peso en el pecho que dificultaba la respiración. Dormía en la garita, o lo intentaba. Los susurros impregnaban los sueños, convirtiéndolos en pesadillas donde me hundía en un mar de grano que se movía como arenas movedizas, rostros emergiendo para arrastrarme hacia abajo, bocas sin dientes susurrando promesas de compañía eterna. Despertaba sofocado, el olor dulce y podrido impregnando el aire, incluso con todas las ventanas cerradas. Los sensores continuaron su danza macabra, mostrando números imposibles que desafiaban la realidad. Se lo conté de nuevo a don Ramón. Le mostré los registros anómalos impresos. Me miró con desdén, pero vi un destello de duda, de miedo primitivo, en sus ojos pequeños. Haz una última ronda. Si no para, lo vemos. Era una migaja de esperanza. Fue en esa última ronda cuando me quebré. El siglo III estaba particularmente agitado, los susurros un rugido bajo y constante.
Subí la escalera de metal helada hasta la plataforma superior, la linterna temblando en mi mano. El aire estaba quieto, denso, cargado con aquel olor a muerte vegetal. Miré por la ventana de inspección. La superficie del grano estaba tranquila, plana. Respiré aliviado, por un instante. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba plana. Formaba un patrón. Un patrón complejo, sinuoso, que parecía palpitar levemente bajo la débil luz de mi linterna. No eran rostros. Era algo más grande. Como venas o raíces negras, extendiéndose por toda la superficie, convergiendo hacia el centro. Y en el centro, el grano se había hundido, formando una depresión que recordaba una boca abierta, profunda, oscura como el vacío, y de ella ya no salían susurros. Salió una voz, clara, gélida, cortante como un cuchillo en el silencio de la noche. Una voz que no estaba compuesta de múltiples tormentos, sino de una única entidad, profunda, vibrante con un poder antiguo y rencoroso. Y aquí, oyente, hazte un favor. Pausa este audio. Sí, ahora mismo. Y escucha. Escucha atentamente el entorno donde estás. Porque en aquel momento, antes de que la voz hablara, hubo un silencio. Un silencio diferente a todos los demás. Un silencio intensamente vigilante, como si el propio aire contuviera la respiración. Un silencio que precede a lo inevitable. ¿Sentiste algo así ahora? ¿Un escalofrío, una sensación de ser observado? Tal vez sea solo tu imaginación, o tal vez sea el mismo silencio que yo sentí. Sigue escuchando, si tienes el coraje. La voz salió de aquella boca oscura de grano. Antonio. Mi nombre. Dicho no como un llamado, sino como una constatación, una sentencia. Cansado. La palabra resonó dentro del silo, pareciendo venir de todas direcciones a la vez. Hambriento. La depresión en la superficie del grano se profundizó, como un agujero succionando la materia circundante. Los granos alrededor de las venas negras comenzaron a moverse, fluyendo lentamente, casi líquidos, hacia el centro. Nosotros recordamos. La voz era hipnótica, terrible. Recordamos a todos. A la mujer que lloró, al viejo que luchó, a la niña, Laura. Escuchar su nombre, en aquella boca de grano, fue una puñalada. Ella gritó, como tú gritarás. Los granos alrededor de la boca comenzaron a levantarse, formando contornos toscos, tentaculares, brazos informes que se estiraban hacia mí, aunque la ventana de acero los separara de mí. El olor se volvió insoportable, una mezcla de estiércol podrido y azúcar quemada. El panel de control en mi garita, allá abajo, empezó a pitar frenéticamente, todas las luces de alarma parpadeando en unísono loco. La voz final fue un susurro que atravesó el hormigón y el acero, entrando directamente en mi mente, una invasión íntima y profana. Abre y descansa. No recuerdo bajar la escalera. Recuerdo correr por los campos oscuros, el grito atrapado en mi garganta, los pitidos de los hilos resonando como risas demoníacas tras de mí. Los perros guardianes aullaban, no ladraban, aullaban con un terror primordial. Llegué a la carretera, sucio, empapado de sudor frío, y no dejé de correr hasta la primera luz del pueblo. Don Ramón me encontró horas después, acurrucado en la puerta de la cooperativa agrícola, incapaz de articular palabras coherentes. Él fue a la finca con 2 capataces. Volvieron blancos, mudos. Uno de ellos nunca volvió a hablar. Los hilos fueron condenados, sellados con hormigón y acero, como si contuvieran una plaga. Quizás contengan. Ahora, trabajo en una gasolinera al borde de la autovía, lejos de Morón. Pero el olor a grano, cualquier grano, incluso el grano de café fresco, me hace sudar frío. Y por la noche, cuando cae el silencio,
me sorprendo escuchando atentamente, porque el silencio nunca está vacío. Es el escenario. Y a veces, justo al límite de la audición, casi un zumbido en la sangre, juro oírlo. Un susurro. Un único susurro que viene de muy lejos o de muy cerca, imposible de decir. Diciendo un nombre. No el mío. Esta vez. Pero el susurro es paciente. Sabe que hay muchos silos en el mundo. Muchos lugares oscuros y llenos. Y recuerda. Siempre recuerda. El grano nunca olvida. Simplemente espera. Y mientras escuchas mi voz ahora, en la comodidad de tu espacio, recuerda aquel silencio que te pedí que notaras. ¿Sigue ahí? ¿O algo más lo ha llenado? ¿Algo que susurra promesas antiguas en los bordes de tu percepción? Cierra los ojos. Y escucha. Solo escucha. Puede que estén más cerca de lo que imaginas.